Alejandro es sociólogo y investigador científico en el Departamento de Antropología del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aquí en Madrid. Ha sido profesor también en la Universidad Complutense, pero también en Alemania, en Bayreuth y en Múnich. Y durante 10 años fui director del Center for Holocaust and the Genocide Studies en la Universidad de Minnesota. Alejandro Bare ha publicado varios libros, entre otros Holocausto, Recuerdo y Representación. También El testimonio audiovisual, imagen y memoria del Holocausto. Y junto con Nathan Schneider, Memory and Forgetting in the Post-Holocaust Era, The Ethics of Never Again. Y podemos estar atentos a las librerías porque en febrero, quizás un poquito más tarde, aparecerá su nuevo libro titulado Antisemitismo, el eterno retorno de la cuestión judía. Y es un gran privilegio tener a Alejandro hoy con nosotros. Muchas gracias, Beno. Y hola a todos, todas. Gracias por la invitación a participar en el seminario. El tema que quería plantear es la cuestión de la memoria, sobre todo la memoria colonial, o la recuperación de la memoria de los crímenes coloniales, la esclavitud, los genocidios indígenas en Estados Unidos, en relación a la cuestión judía. Y parte un poco de la pregunta de qué ha pasado, ¿no? El shock que hemos vivido tantos, ¿no? con el 7 de octubre no es tanto por el hecho en sí mismo, o quizás además del hecho en sí mismo, sino por las reacciones, y ya ha salido en varias ocasiones, ¿no? Reacciones de negación, de minimización y, peor todavía, de justificación de los ataques. Entonces, ¿cuál es el contexto en que surge esto? ¿Cómo se explica esto? Y especialmente, ¿cómo es que las universidades han sido el foco de este problema y con tan escasas capacidades de identificar el antisemitismo que se colaba a través de esos discursos? Y quisiera empezar con un ejemplo, bueno, más que nada, usar como un caso práctico, una experiencia cuando todavía era profesor en la Universidad de Minnesota, en el Departamento de Sociología, de mediados del 21, si os acordáis que en mayo del 21 fue la escalada, digamos, más grave del conflicto entre Hamas e Israel, previa al 7 de octubre. Y unos días entrado el conflicto, los profesores y estudiantes de posgrado del departamento, unas 50 personas, recibimos un correo electrónico que invitaba a firmar un comunicado de solidaridad con el pueblo de Palestina. Y el comunicado había sido escrito por profesorado del Departamento de Mujer, Género y Sexualidad, Women, Gender and Sexuality, y contaba ya con adhesiones de docentes de varios otros departamentos y nos invitaba a sumarnos con nuestras firmas. Y la declaración condenaba al Estado de Israel en los siguientes términos. Nos solidarizamos con el pueblo de Palestina y condenamos la brutal violencia colonial y la limpieza étnica de los palestinos por parte del Estado de Israel. Como miembros de una universidad que se ha apropiado de tierras y que reside en la tierra de Minnesota-Macoche, del pueblo Dakota, somos dolorosamente conscientes de nuestra complicidad con la violencia del colonialismo, de asentamiento contra los pueblos indígenas y el continuo despojo de sus tierras en Turtle Island, que es el nombre empleado por algunos pueblos indígenas estadounidenses y por activistas de derechos indígenas para referirse a América del Norte. Continúa el comunicado: insistimos en nuestra responsabilidad ética y política de alzar nuestras voces contra el colonialismo y el apoyo militar y financiero del gobierno estadounidense al Estado de apartheid de Israel. Escribimos desde el lugar de los asesinatos de Jamar Clark, Philando Castile, Isaac Aden, Donald Ed, George Floyd y Daunte Wright, todos víctimas de violencia policial en los últimos años. Y reafirmamos nuestro compromiso con el anticolonialismo, la abolición y el desmantelamiento de la violencia estatal militarizada en todo el mundo. Al recibir este comunicado, me puse en contacto con un colega del departamento y decidimos responder a toda la lista de correos, lo cual resultó ser un craso error desde el punto de vista, digamos, de nuestra salud mental y supervivencia en el departamento, pero un interesante experimento sociológico, como enseguida veréis. Nuestras respuestas eran
bastante de sentido común, puntualizaciones, información de contexto, que nos parecían imprescindibles para una comprensión cabal del conflicto. ¿Qué dijimos? Bueno, no sin antes reconocer la situación crítica de la población palestina en Gaza, también las violaciones de derechos humanos de las que eran objeto palestinos en Cisjordania. Señalamos que el comunicado omitía los ataques de cohetes con Hamas, que se habían producido ya más de 3.000, el hecho de que había habido víctimas civiles del otro lado, que no se lamentaban en el comunicado. Cuestionamos también que el actual Israel se equiparara en su totalidad con otros casos de colonialismo, sobre eso voy a entrar ahora en más detalle, o que se presentara a los palestinos como una entidad monolítica, ¿no?, sin distinguir entre los objetivos maximalistas, ¿no?, de Hamas o, digamos, posturas más posibilistas y pragmáticas de Fatah. Y también, al final, en esa respuesta, nos preguntábamos por qué este momento de violencia evocaba la difusión de un comunicado en nuestro departamento, cuando en las 2 primeras décadas del siglo habían arrojado un saldo de gravísimas violaciones de los derechos humanos en otras muchas partes del mundo, y citamos Nagorno-Karabaj, Darfur, Siria, que eran recientes además, la persecución de los uigures en China, la represión estatal en Egipto, en el 20 también, matanza masiva, desalojo de los Rohingya en Myanmar y algunos otros ejemplos. Pero ninguno había suscitado reacciones similares. Nuestro correo no tardó en ser respondido, y la primera fue una estudiante de doctorado de origen indio, de la India, que decía que hablar de los dos lados no se podía, era inadecuado cuando lo que estaba en juego era la ocupación estatal, el apartheid y la violencia. En la misma línea, otro estudiante vio en nuestro escrito ecos de un discurso de All Lives Matter. No sé si os recordáis, ¿no? Todas las vidas importan, que era un lema que se había popularizado por la derecha republicana en oposición a las movilizaciones y demandas de Black Lives Matter contra la violencia policial. En definitiva, nos etiquetaba de negacionistas. Otra estudiante intervino escribiendo que, como latina racializada en Estados Unidos, apreciaba mucho las perspectivas de otros estudiantes de color de diversos orígenes sobre la situación en Palestina. Y finalmente un doctorando sentenció categórico que no era relevante la omisión de detalles sobre las diferentes entidades palestinas para una declaración que llama a este conflicto lo que es colonialismo de asentamiento, settler colonialism. Entonces, realmente este es un ejemplo interesante, porque en este comunicado de solidaridad y también en las críticas, ¿no?, a nuestros reparos, a nuestra carta, a nuestros matices, aparecían de manera muy nítida los ejes ideológicos, los marcos así conceptuales y realmente una cosmovisión que se había afianzado en las universidades americanas en el contexto del racial reckoning, esta mirada retrospectiva y crítica, culpabilizante, también digo necesaria, es decir, la reflexión sobre el pasado colonial estadounidense, la revisión crítica de los crímenes de la esclavitud y del pasado colonial y los genocidios de la población indígena. De alguna manera estaba muy presente en las fuentes intelectuales que se han asentado especialmente en las humanidades, pero también en las ciencias sociales, la teoría postcolonial, los estudios subalternos, los estudios críticos de raza y los estudios étnicos. ¿Cuáles son, cuáles son los elementos, ¿no?, de esta que están aquí presentes? En primer lugar, la categorización binaria que informa las políticas de identidad y el antirracismo en los Estados Unidos, ¿no? Blancos y people of color, o BIPOC, Black Indigenous People of Color, ¿no?, en la atribución de identidades en el conflicto israelí-palestino. Y al igual que los judíos son definidos como blancos en los Estados Unidos, lo eran por extensión también en Israel y Palestina, donde eran retratados como ejecutores de una violencia colonial contra la población autóctona. En segundo lugar, el movimiento por la recuperación de la memoria indígena en América y el reconocimiento de su desposición en genocidio se vuelven también prismas que condicionan la comprensión, o más bien esta distorsión muy reductora de un conflicto territorial lejano, cuyas características difieren, entre otras cosas, en el hecho de que precisamente la indigeneidad es reivindicada tanto por árabes como por judíos. No sé si habéis visto, porque seguramente sí, hay una imagen que circula mucho en redes sociales, que es un mapa, ¿no?, que muestra la exposición indígena, en un lado en Estados Unidos, desde el 1492 al 2022, junto a otro
que muestra la expansión judía en territorio del mandato británico-palestina desde 1918 hasta el 2022. Os suena, ¿no? Ha circulado masivamente, también se ha utilizado en pancartas y de solidaridad, especialmente en Estados Unidos, pero también se han utilizado en Europa. Y en tercer lugar está la analogía entre la violencia policial antinegra y la represión israelí de población palestina. Y aquí también, ¿no?, esta suposición a priori de que Israel es esencialmente Estados Unidos en Oriente Medio permite también esta equiparación. Y es una mirada que se forja especialmente durante la Guerra Gaza en el 2014 y las protestas que recorrieron Ferguson, Missouri, poco más tarde, en 2015, tras el asesinato del afroamericano Michael Brown. La analogía entre violencia policial americana y violencia antipalestina en Israel se consolidó bajo el lema Palestinian Lives Matter, y los términos apartheid y genocidio aplicados al Estado de Israel y el sionismo se convirtieron en parte del vocabulario del activismo afroamericano y el allyship, ¿no?, en los aliados, ¿no?, de ese activismo en los Estados Unidos, que es la manera en que, como se llaman, a los blancos aliados del movimiento Black Lives Matter. Todo esto quizás luego podemos ampliar porque requiere seguramente un poquito más de explicación. Pero estamos también, el comunicado también es un ejemplo de cómo opera la llamada interseccionalidad, que acoge y conecta solidariamente a quienes asumen la condición de oprimidos del mundo blanco, heteronormativo, capitalista y colonial. Se trata, sin embargo, de una cosmovisión en la que los judíos salen siempre muy mal parados, ¿no? En lo que se refiere a lo judío, estos han sido categorizados, como decía, como blancos en el discurso postcolonial y en las teorías críticas de la raza, y por lo tanto como parte del sistema de opresión. Aquí hay una invisibilización muy problemática del antisemitismo, es decir, de la racialización, la persecución, la estigmatización, incluso de los judíos en Estados Unidos. Bueno, Carlota ha estudiado la historia de esta comunidad. Esto desaparece por completo. Es un ángulo ciego fundamental y fundamentalmente problemático en las teorías críticas de la raza. El conflicto de Israel y Palestina se vuelve así en una especie de pantalla de proyección, ¿no?, o espejo, ¿no?, de la realidad de Estados Unidos. Israel y Palestina tienen muy poco que ver con los demonios, ¿no?, que acechan a los Estados Unidos. Se podría hablar también sobre Europa. Pero para muchos estudiantes progresistas los judíos se habían convertido en la encarnación especular del mal histórico americano, la opresión racial y el genocidio y el colonialismo de asentamiento, el settled colonialism. Y sobre esto quisiera ahondar un poco más sobre este concepto que está muy asentado, muy extendido, ¿no? Sabemos que el sionismo como colonialismo lo hemos visto lo hemos escuchado en la presentación del profesor Faraldo. Es decir, ya existía, digamos, era un elemento de la propaganda soviética en el momento en que da ese giro. Sin embargo, el colonialismo de asentamiento, yo creo que llega, no solamente se expande y llega mucho más allá de los círculos yo diría comunistas, socialistas, sino que se ha convertido en una especie de nueva doxa, ¿no?, de una especie de sentido común sobre la realidad estadounidense y trasladado, ¿no?, hacia el conflicto de Israel y Palestina, donde ocupa un lugar muy destacado Israel y Palestina en la teorización del colonialismo de asentamiento, y realmente se ha convertido en su ejemplo paradigmático. De hecho, el segundo número de la revista académica Settled Colonialism es un monográfico sobre Palestina. Y aquí se establece esa analogía muy dudosa entre Israel y estados de raíz colonial como los Estados Unidos de América, Australia, Canadá, Nueva Zelanda o Sudáfrica. Y según el acuñador de este término, el historiador Patrick Wolf, el colonialismo de asentamiento identifica sociedades, como Estados Unidos, Australia o Nueva Zelanda, en las que el dominio colonial, la extensión a ultramar de estados de base europea, se combinó con la inmigración a gran escala de colonos metropolitanos que someten y desplazan a los habitantes indígenas, reclaman las tierras
y establecen una sociedad permanente en la que su estatus privilegiado está consagrado por ley. El colonialismo de asentamiento entiende que, en este sentido, que el propio proyecto sionista es colonial, es ilegítimo, ¿no? Pero claro, analíticamente es engañoso porque en la equiparación se pasan por alto demasiadas diferencias. En primer lugar, como ya he hecho referencia a ello, que los judíos que emigraron a Palestina británica no eran agentes de un poder colonial ni europeos ávidos de oro o tierra, sino fundamentalmente judíos refugiados de los pogroms de Rusia primero, de la Alemania nazi después, luego supervivientes de los campos de concentración y exterminio, y una vez establecido el Estado llegaron cientos de miles de refugiados desde estados árabes de los que fueron expulsados. Y aquí esto quizás es el elemento más importante en el que hay que insistir, que es que la condición de judeo-árabes pone en entredicho no solo la blanquitud de esta población, sino también la idea de que sean algo distinto a nativos de Oriente Medio, el norte de África. En otras palabras, Oriente Medio no es solo un espacio geográfico en el que se ubica el Estado judío, como leemos y escuchamos en la retórica antisionista, sino que Oriente Medio es una parte esencial de la cultura e identidad del Estado de Israel. Otra crítica que se puede hacer aquí, que creo que es importante, que el sionismo, al igual que los estados que respaldaron diplomáticamente sus objetivos, sostuvieron que los judíos son autóctonos y no como individuos, sí como un colectivo, el pueblo judío que mantuvo una identidad única y un vínculo con este territorio durante milenios, ¿no? La centralidad del territorio, Jerusalén, Sion, en la tradición judía, la liturgia, la lengua hebrea, etc. Y esto independientemente de un vínculo que existió independientemente de las configuraciones político-territoriales que hubo en cada momento en ese territorio. Si los judíos israelíes son realmente autóctonos, su establecimiento de un hogar nacional o Estado es una forma de retorno o reparación histórica más que un acto de usurpación y conquista colonial. Y la dimensión, como sabemos, de reparación histórica tuvo especial importancia en el contexto europeo, en el que una historia de persecución de 2000 años, a esa historia se sumó el exterminio de la Shoah. Por último, una diferencia también importante que hace que, digamos, chirríe las analogías que hace el colonialismo de asentamiento es que la etiqueta colonial borra los mandatos que dieron origen al Estado judío, al igual que ocurrió con los estados árabes, en la misma época y en la misma región. A diferencia de los estados coloniales, fue la comunidad internacional la que alumbró a Israel a través de una resolución de Naciones Unidas. Ahora, ¿todo esto es antisemita? Yo creo que entrar en esto, bueno, la descripción de Israel como un Estado colonial está claro que es inaceptable para la mayoría de los israelíes, yo diría para la mayoría de los judíos, que ven en Israel tanto el lugar, digamos, propio de refugio o de retorno. Pero quizás lo más problemático es las consecuencias del paradigma colonial o de colonialismo de asentamiento. Y aquí hay una diferencia importante entre Estados Unidos o Canadá, donde la descolonización o la lucha contra el settler colonialism es algo más bien metafórico, o que son, digamos, son pequeños actos, y lo hemos visto, lo vemos en las universidades, ¿no? Como la descolonización, se emplea el término descolonización para las reformas en el currículum, donde se incluyen contenidos distintos a los occidentales, donde las formas de conocimiento, las epistemologías indígenas, todo esto me parece, no lo veo tampoco tan problemático, son formas de enriquecer y de ampliar perspectivas. Y se ha utilizado el término descolonización en ese sentido, ¿no? Descolonizar el currículum, descolonizar tu estantería, descolonizar, en fin, pero estamos hablando de estas cuestiones. O es cierto que también los activistas indígenas hablan de descolonización en términos de soberanía, de autonomía, de reconocimiento de derechos culturales. Yo diría que esto no es tan anecdótico, pero es compatible con el Estado. Es decir, y esa es la gran diferencia con Israel. En Israel la descolonización significa el desmantelamiento del Estado. Es decir, no estamos hablando ni de cuestiones metafóricas ni de cuestiones, digamos, plausibles o
o de reformas o de cambios, sino que estamos hablando de del desmantelamiento y la destrucción, ¿no? Y de hecho, si uno de los tweets de un académico estadounidense, del 7 o del 8 de octubre, era "This is what decolonization looks like". Es decir, esto es, ¿qué pensabais? Esto es la descolonización. Tel Aviv y Haifa son settler colonies, son asentamientos. No estamos hablando de asentamientos más allá de la línea verde, territorios en disputa, territorios militarmente ocupados. Sobre ahí se podría hablar sobre la dimensión colonial de ese territorio y se podría hablar también incluso de un régimen de apartheid en el momento en que el territorio ni es anexado y hay una población que se rige por una ley distinta. ¿De acuerdo? Podemos hablar de eso, pero los kibbutz en la frontera de Gaza, o Tel Aviv, o Haifa, o Ashkelon, si una vez que todo es un asentamiento, la descolonización tiene esa consecuencia. Por terminar, he empleado el término la cuestión judía, ¿no? en el título. Y realmente estamos ante una nueva cuestión judía. Y uno se puede preguntar si había cuestión judía en Estados Unidos como la que hubo en Europa, ¿no? En el siglo XIX. Un debate sobre la igualdad jurídica, la posibilidad de integración civil y el rechazo a esa integración de los judíos en Europa en el proceso de emancipación a partir de la Revolución Francesa. ¿Cuál sería el equivalente americano? Bueno, pues lo cierto es que Estados Unidos no tuvo cuestión judía. No significa que no hubiera antisemitismo, pero cuestión judía, un debate con esa centralidad como la que hubo en Europa, no. En el siglo XIX, la cuestión, ¿no? La cuestión sobre igualdad jurídica e integración civil, el equivalente de la cuestión judía era la cuestión indígena, fundamentalmente, ¿no? El lema de las escuelas residenciales, matar al indio y salvar al hombre, muy parecido a lo que se producía en la Europa ilustrada, ¿no? El mismo concepto. Y también la cuestión afroamericana y la emancipación de los esclavos. Ahora bien, esta es una tesis que someto a discusión. En el siglo XXI sí hay una cuestión judía en los Estados Unidos, porque la cuestión indígena y la cuestión afroamericana en el contexto de ese proceso o revisión crítica del pasado americano se ha vuelto una cuestión judía, en la medida en que Palestina se ha vuelto el paradigma de la blanquitud, la opresión y el colonialismo. Es decir, los judíos hoy adquieren una centralidad simbólica que no han tenido en los Estados Unidos en 2 siglos de historia. Podemos hablar sobre el caso europeo también. Y, en fin, este es el conjunto, ¿no?, de marcos conceptuales, teóricos, que se han asentado en la academia, en Estados Unidos, y los hemos traído a Europa, que han creado, digamos, ese contexto de permisividad o de consentimiento que ha abierto las puertas al antisemitismo, a la hostilidad directa y a la discriminación. Podemos discutir si son antisemitas o no en sí mismos. Yo creo que es irrelevante la etiqueta que le pongamos. Pero lo que sí está claro es que han generado un momento antisemita, un clima de opinión que facilita ver a los judíos como actores poderosos, agentes de un orden racial jerárquico, agentes o actores que actúan con mala fe, lo cual legitimará su exclusión, su discriminación e incluso su eliminación. Y el hecho de que este mismo seminario no se pudiera celebrar en la Universidad Complutense y que estemos aquí en las catacumbas de Centro Sefarad, creo que es un ejemplo de dónde estamos hoy en día. Bueno, gracias.